Ok, entonces, bueno, buenas tardes a todos. Eh, Damos inicio al séptimo seminario virtual o webinars de física de la materia condensada y estadística que estamos organizando como grupo en la Universidad de la Frontera. En esta ocasión, el profesor Faustino Aguilera de la Universidad Autónoma San Luis de Potosí nos va a dictar la charla titulada Indium Oxide Clusters. Así que, por favor, profesor, adelante. Usted me avisa cuando Bueno, yo cambio la diapositiva. gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Este va a ser un seminario un poquito a la antigua, porque recordando cuando teníamos proyectores de transparencias, ¿no? Y Nicolás me va a hacer el favor de cambiar cada una de las transparencias y agradezco. Agradecer la invitación a todos, bueno, de hablar con amigos, o sea, entre pueblos hermanos como México y Chile. Bueno, de lo que yo les voy a hablar el día de hoy es acerca de cúmulos de óxido de indio y es un cálculo que está fundamentalmente evocado a tratar de explicar lo que se conoce con el nombre de espectros de fragmentación de óxidos de indio. Debiera de ser el título largo. Y este es parte del trabajo de doctorado de un ex estudiante mío, Rodrigo Humberto Aguilera del Toro, y él hizo su doctorado de manera conjunta en la Universidad de San Luis Potosí y en la Universidad de Valladolid, España. Por favor, la siguiente transparencia. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es estudiar los cúmulos de óxido de indio con composiciones de indio de 1 a 6 átomos de indio y de átomos de oxígeno de 1 a 8. Y fundamentalmente vamos a estudiar cúmulos de indio que están ionizados. Y fundamentalmente ionizados porque los experimentos para los cúmulos de óxido de indio se hacen ionizados. El hecho de hacerlos ionizados obedece fundamentalmente a que no se tiene una pinza de tamaño nano para agarrar a los cúmulos y moverlos de un lado a otro. Y para mover a los cúmulos de un lado a otro, o los tenemos que arrastrar con gas o los tenemos que ionizar y jalar a través de un campo eléctrico, ¿no? Jalar aplicando un campo eléctrico para desplazar a los cúmulos de un lado a otro. Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos hoy es estudiar los estados fundamentales de los cúmulos de dióxidos de indio con una supersaturación de oxígeno. La siguiente, por favor. Uno se puede preguntar por qué dióxido de indio. Bueno, dióxido de indio es un material que tiene una gran cantidad de aplicaciones en la industria de las celdas solares, en la industria de la electrónica, en la industria de los dispositivos móviles. Muchos de los protectores de pantalla de estos que se conocen como Gorilla Glass, que utilizamos para los móviles o para las tabletas electrónicas, están hechas de materiales de óxido de indio y esto es debido a la supertransparencia que en general tienen el óxido de indio, ¿no? Entonces, hay un motivo desde el punto de vista tecnológico por el cual el óxido de indio es interesante, pero en el caso de nosotros, nuestro interés es en tratar de explicar los espectros de fragmentación de óxidos de indio. La siguiente, por favor. Bueno, aquí no voy a entrar mucho en detalle, pero les voy a decir qué tipo de cálculo es el que estamos haciendo. Bueno, el cálculo que estamos haciendo es un cálculo de primeros principios a nivel de pseudopotenciales, utilizando la teoría del funcional de la densidad. En este sistema electrónico
Para la parte de intercambio y correlación, utilizamos el potencial PVE y todos los cálculos electrónicos, debido a que lo que se tienen son niveles electrónicos, requieren de un ensanchamiento. Lo que vamos a utilizar es lo que se conoce como una temperatura electrónica, que fundamentalmente cambia las deltas por gaussianas o por lorentzianas, y esta temperatura electrónica que estoy utilizando, más o menos al centro de la pantalla, es de 15 milielectronvolts, lo cual equivale aproximadamente a 200 grados Kelvin. Entonces, los cálculos serían realizados, por así decirlo, a temperatura cero, con un criterio de hasta 200 grados Kelvin, lo consideramos casi como cero. El criterio de convergencia entre la entrada y la salida para la energía, nosotros vamos a considerar que el cálculo electrónico está bien convergido cuando la matriz de densidad de energía entre la entrada y la salida tiene una diferencia menor a 0.1 milielectronvolt. Entonces, este es un criterio realmente riguroso, es un cálculo con bastante precisión. El criterio de fuerzas para saber si las estructuras que tenemos se encuentran en un mínimo o no, que estamos utilizando, usamos un criterio de fuerzas de 1 milielectronvolt por Armstrong. Cuando la fuerza que sienten nuestros cúmulos que tenemos es menor a 1 milielectronvolt por Armstrong, consideramos que el sistema está en el estado de equilibrio. Como lo que a nosotros nos interesa es calcular un grupo de cúmulos, lo que hacemos es, hacemos un cálculo de un sistema periódico con una supercelda lo suficientemente grande como para que las imágenes que acomodamos en cada una de las celdas sean independientes, y de esta manera podemos decir que tenemos un cálculo de cúmulos aislados. Y el tamaño de la supercelda que vamos a usar es de 20 Armstrongs cúbicos, y esto es suficientemente grande como para considerar que cada una de las cosas que acomodamos en el interior de la celda es independiente y que nuestro cálculo realmente está representando cúmulos aislados, tal y como sucede en la fase diluida del experimento. La siguiente transparencia, por favor. Bueno, vamos antes de hablar de los resultados, vamos a tratar de hacer una calibración o ver la calidad que tienen nuestros pseudopotenciales. Y para ver la calidad que tienen nuestros pseudopotenciales, voy a usar la comparación de nuestro cálculo en la parte superior derecha, comparando o calculando la parte superior derecha. Nicolás, si me haces favor con el puntero, calculando lo que se conoce como afinidad electrónica. Y lo que tenemos en la parte superior, superior izquierda, es la energía, la afinidad electrónica, que es cuánta energía me cuesta introducir un electrón a los cúmulos de indio, para cúmulos de indio, desde 2 indios hasta 6 indios. Nuestros cálculos están representados por puntos de color verde y los resultados experimentales corresponden a los puntos de color rojo, y en estos mismos puntos de color rojo, que son los experimentos, se representa la barra de error. Y podemos ver nosotros que en el caso de la afinidad electrónica, que es una de las cosas que cuesta más trabajo ajustar, podemos ver que nuestros resultados tienen las tendencias generales, y no solamente tienen las tendencias generales, sino que están completamente de acuerdo con los resultados experimentales,
para cúmulos desde 4 a 6 átomos de indio, ¿no? Esa es la primera calibración. Podemos ver que el pseudopotencial que se está usando es razonablemente bueno, puesto que caen en las barras de error. Y ahora en la parte inferior derecha, ahora tenemos el potencial de ionización, pero ahora sí el potencial de ionización para cúmulos de dióxido de indio, en donde tenemos varios átomos de indio y solamente un oxígeno. Y aquí tenemos la energía que nos cuesta arrancar un electrón. Y de nuevo tenemos en color verde nuestros resultados y en color rojo son los resultados experimentales. Y podemos ver o podemos decir que nuestros pseudopotenciales, tanto para indio como para la composición de indio con oxígeno, reproducen de manera bastante razonable los resultados experimentales. Entonces, ahora teniendo la certeza de que nuestros pseudopotenciales son adecuados para la representación del sistema, nos dedicamos a calcular la siguiente transparencia. Nos dedicamos a calcular todas las estructuras de menor energía de cúmulos de óxido de indio. Y lo que tengo en el cuadro corresponde a las estructuras de menor energía de óxido de indio. Y si yo leo por renglones desde la parte superior izquierda, Nicolás, parte superior izquierda, y yo me muevo en una línea horizontal, tengo fijo el número de átomos de indio y estoy aumentando la composición de oxígeno. Entonces, al moverme yo por renglones, cuando me muevo yo por renglones, estoy aumentando concentración de oxígeno. Y cuando me muevo por columnas, si yo paso al siguiente renglón, estoy aumentando el número de átomos de indio. Entonces, ahora, esto que yo tengo representado aquí, que corresponde a los cúmulos de dióxido de indio, corresponde a los estados fundamentales. Ahora, por abajo de todas estas estructuras y con energías de menor estabilidad, se encuentran todos los isómeros. Así es que, aunque esta tabla representa unos pocos cúmulos de dióxido de indio, en realidad esto es como la punta del iceberg. Y es como la punta del iceberg, puesto que estamos viendo únicamente los estados fundamentales. Por debajo de esto están una serie de isómeros que también son importantes en el cálculo para nuestros estudios de fragmentación. Observaciones que quiero hacer para los cúmulos de dióxido de indio. Si vemos la parte triangular superior derecha, Nicolás, la parte triangular superior derecha es la parte de supersaturación de oxígeno. Y podemos ver que esta es una región de estructuras compactas. De alguna manera, el indio forma un subcúmulo de forma compacta y los oxígenos se encuentran rodeándolo. Es importante notar que en la supersaturación de oxígeno se encuentran precisamente presentes también cúmulos de oxígeno molecular, como son los que están justamente donde está la flecha. En donde está justamente la flecha, tenemos supersaturación de oxígeno y se puede encontrar oxígeno molecular, O2. Y la parte inferior izquierda, justamente es la parte rica en indio, podemos ver que los átomos de oxígeno se agregan de manera aislada sobre de los subcúmulos de indio. Ahora, en este recuadro grande,
Hay algunos cúmulos que están marcados con un cuadrito de color rojo y esos son los que voy a comentar un poco acerca de ellos. Vamos a pasar a la siguiente transparencia. Bueno, es importante resaltar que para un sistema de pocos átomos, el estado de ionización, o sea, el estado de carga, determina fundamentalmente la estructura y las propiedades electrónicas. Y lo que quiero decir con esto es lo siguiente. Si ustedes ven en la parte izquierda, tenemos el cúmulo neutro en su estado fundamental de indio 3, oxígeno 2, y indio 3, oxígeno 2 en su estado neutro, como pueden ver ustedes en el primer renglón, justamente en el recuadro de abajo, las propiedades electrónicas de este cúmulo son tales que es o semiconductor o un conductor débil, porque justamente el nivel de Fermi que corresponde a la línea vertical que cae, esa línea vertical es justamente el nivel de Fermi, cae entre estados ocupados y desocupados. Entonces indica que indio 3, oxígeno 2 puede ser conductor o un semiconductor muy débil. Y cuando ionizamos nosotros el cúmulo, su estructura cambia completamente de ser una estructura lineal a ser una estructura que tiene una forma de un papalote, que es la que está señalada donde dice catión. Entonces, el estado fundamental estructural depende mucho del estado de carga y no solamente el estado estructural, puesto que su densidad electrónica, que corresponde a los recuadros de abajo de la parte inferior, podemos ver que es un aislador duro. Y es un aislador duro porque tiene un gap homolumo, o sea, el gap homolumo es considerablemente grande. Entonces, he ahí la importancia de hacer cálculos que representen el verdadero estado de carga del sistema experimental real, puesto que sus propiedades electrónicas de conducción y estructurales dependen mucho del estado de carga. Voy a ilustrar un par de ejemplos más. Nos pasamos a la siguiente transparencia. Aquí tenemos otro estado en donde tenemos indio 3, oxígeno 6, en donde hay una supersaturación de oxígeno. La supersaturación de oxígeno se puede ver en la parte de la derecha, donde particularmente podemos ver que hay una molécula de oxígeno que está atada al cúmulo de dióxido de indio, igual a los átomos de indio representados por los átomos de color café. Y de nuevo, aunque no hay cambio en la estructura, cuando se ioniza el sistema, podemos ver que los recuadros superiores representan un semiconductor o un conductor débil, mientras que los recuadros inferiores representan un aislador claramente. Entonces, las propiedades electrónicas de conducción están fuertemente influenciadas por el estado de carga de estos cúmulos cuando son muy pequeñitos. Pasamos a la siguiente transparencia. Bueno, cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer en el caso de cúmulos pequeños. Lamentablemente no se pueden hacer experimentos de difracción cuando se tienen cúmulos muy pequeños. Hacer un experimento de difracción implica iluminarlo con luz y implica iluminarlo con un láser o implica iluminarlo con algún tipo de sonda. Y como eso no se puede hacer, lo que sí se puede hacer para determinar las estructuras de los clústeres o de los cúmulos con pocos átomos es estudiar sus espectros de vibración. Y al estudiar sus espectros de vibración a través de un Raman o de algún infrarrojo, podemos determinar cuál es la estructura que tienen
los cúmulos, ¿no? Y así podríamos ver nosotros que indio 2, oxígeno 3, tiene una estructura, en el caso cuando están cargados, tiene una estructura en forma de cometa, que es la de la parte derecha, y no la de la parte izquierda, que es en forma de línea. Vamos a pasar a la siguiente transparencia. Bueno, lo que tengo aquí en la siguiente transparencia es justamente uno de los puntos que quiero resaltar respecto a cuáles son las estructuras de menor energía. Cuando mandamos el artículo, uno de los árbitros nos comentó que la estructura de menor energía era indio 3, no, perdón, indio 2, oxígeno 3, de forma lineal. Y lo que nosotros tenemos aquí representado en esta transparencia son los espectros de vibración. Tenemos un sistema de pocos átomos. No todos los grados de libertad de este sistema están relacionados con desplazamientos, puesto que hay traslaciones y rotaciones. Entonces lo que tenemos aquí son la forma en la que se mueven los átomos representados por flechitas, y en la primera columna de la parte de hacia arriba, hacia abajo, tenemos cómo se mueven los átomos, cuáles son sus movimientos, y podemos ver que hay movimientos en donde no cambia el centro de masa, que pudieran ser los primeros, y en la parte inferior tenemos rotaciones, y en la segunda columna tenemos movimientos como un todo, o sea, es la segunda columna. Estos son desplazamientos del sistema como todos, ya sea a la derecha, ya sea hacia arriba o ya sea hacia afuera, que es el primer recuadro, o bien podemos tener rotaciones alrededor del centro de masa, como si fueran movimientos tipo reloj, como manecillas del reloj. Pero lo que tiene justamente la estructura lineal es que tiene frecuencias imaginarias, que son lo que corresponde al último recuadro de la segunda columna. Entonces nosotros concluimos que esta es una estructura inestable. Y lo tuvimos que demostrar para que el árbitro aceptara nuestro artículo, y demostramos que esta estructura es inestable y que como consecuencia de la inestabilidad, la estructura se deforma toma una forma de V que corresponden a la tercera columna. Y entonces lo que tenemos en la tercera columna corresponde justamente a el estado de menor energía, corresponde al estado de indio 2, oxígeno 3, pero no es el de menor energía. El de menor energía era el que tenía una forma de cometa que habíamos representado en la transparencia anterior. Voy a pasar a la siguiente transparencia. Bueno, el cúmulo lineal de indio 2, oxígeno 3 es inestable y no es una solución. No es una solución correcta. Y lo que hace el sistema para realmente alcanzar un mínimo que sea estable y que corresponda a una solución mecánicamente aceptable es deformarse y tomar una forma de una V. Voy a pasar a la siguiente transparencia. Bueno, ahora voy a hablar justamente de lo que a nosotros nos interesa, que es los canales de fragmentación. Bueno, primero, antes de hablar de los canales de fragmentación, les voy a platicar cómo se forman los cúmulos de óxido de indio. Lo que se tiene básicamente es un cilindro de indio que se irradia con un rayo láser en una atmósfera rica de oxígeno. Y como consecuencia de la irradiación del rayo láser sobre de un cilindro de indio, se van separando por chisporroteo o por sputtering átomos de indio que se recombinan con los oxígenos que están a su alrededor, y al recombinarse se forman se forman cúmulos de dióxido de indio. Y estos cúmulos de dióxido de indio son, ante la imposibilidad de agarrarlos físicamente y arrastrarlos, son jalados en una atmósfera
rica de un gas inerte y posteriormente son arrastrados en un difractómetro de masas, en el tubo de un difractómetro de masas, y a su vez son ionizados por un segundo láser, y al ser ionizados por un segundo láser, también los podemos arrastrar físicamente. Entonces, la imposibilidad de poderlos agarrar con la mano nos obliga a arrastrarlos con un gas inerte, y la imposibilidad de poder determinar la masa, es decir, de poder pesarlos físicamente, nos hace ionizarlos para a su vez pasarlos por un difractómetro de masas y mediante la curvatura poder determinar la masa que tienen. Y cuando determinamos la masa, podemos volverlos a irradiar, y al irradiarlos los podemos fragmentar. Si hay algo que no quede claro, con toda confianza, por favor, me lo pueden preguntar, o bien podemos continuar y lo podemos discutir. Ya, si hay alguien que quiera que aclare este proceso, le pediré a Nicolás que abra los micrófonos, si es así, y si no, continuaré con la presentación. Los micrófonos están Bueno. abiertos o si alguien quiere puede abrirlo por su propia cuenta en caso de tener alguna consulta. O sea, para comentar acerca de cómo son las fragmentaciones. O sea, tú me dirás, Nicole, están abiertos los micrófonos, ¿no? Sí, o sea, si alguien quiere hacer una consulta puede hacerlo sin ningún problema. Bueno, perfecto. Entonces, ahora voy a hablar justamente de la energía de fragmentación. ¿Qué es lo que yo voy a estudiar? Lo que yo voy a estudiar es la energía que me cuesta fragmentar, como lo indica en la ecuación del centro, un cúmulo que tiene N átomos de indio y M átomos de oxígeno. Acuérdense, mis cúmulos pasaron por un difractómetro de masa. Eso quiere decir que si pasaron por un difractómetro de masa, están ionizados. Entonces, el papel fundamental de este trabajo es estudiar la energía de fragmentación del sistema. Y voy a suponer que hay una sola fragmentación y mi cúmulo, que tiene N átomos de indio y M de oxígeno, se va a fragmentar en dos pedazos que corresponden al segundo y tercero término de la ecuación. O sea, justamente el segundo término después de la igualdad sería uno de los cúmulos hijo, o sea, uno de los cúmulos hijo que se queda con la carga, y el término donde está justamente la flecha ahorita es el segundo de los cúmulos hijos, que es neutro. Puesto que hay una sola carga en el cúmulo, mi cúmulo se va a partir en dos partes. Una que corresponde a un cúmulo cargado con X átomos de indio y Y átomos de oxígeno, y el segundo obviamente corresponderá a el cúmulo que se queda neutro, en donde ha perdido X átomos de indio, por lo tanto hay N menos X átomos de indio y hay M menos Y átomos de oxígeno. Y el último término, el término de la ecuación, es el término madre, ¿no? El término que dio origen a estas dos fragmentaciones. Y entonces, ahora, considerando que yo tengo un reservorio con los estados fundamentales y con todos los isómeros hasta una cierta separación en energía, voy a calcular esta energía de fragmentación para todos los sistemas. Esto es un cálculo pesado, puesto que no solamente hay que calcular las diferencias de energía de los estados fundamentales, sino que tengo que considerar todos los posibles isómeros hasta una determinada energía. Y tengo que hacer tablas
para comparar mis resultados de tablas con lo que reportan los experimentos. Vamos a pasar a la siguiente transparencia. Bueno, lo que tengo aquí representado son solamente unas de las 6 posibles fragmentaciones que pueden estar presentes en el sistema. Únicamente estoy presentando 6 canales, pero tengo muchos más canales. Por lo menos tengo 15 o 20 formas distintas en las que yo puedo partir el cúmulo. Y entre más grande sea el cúmulo, las combinaciones que se pueden hacer son muchas más grandes. Bueno, voy a ir al primer canal. En el primer canal, lo que estoy tratando de representar, el proceso número 1, es cuando yo ilumino mi cúmulo con N átomos de indio y M de oxígeno, pierdo un átomo de indio y el indio se lleva la carga. Entonces, esta es una posibilidad. Otra posibilidad, que sería el segundo proceso, sería que a la hora de iluminar el átomo con el láser, se parte y el indio se va neutro. El indio no lleva carga. Un tercer proceso sería que se pierde tanto un indio como un oxígeno y se van de forma neutra. También existe el proceso donde este se pueda ir cargado. Ya no lo estoy representando, pero está incluido en el cálculo. También puede ser posible en el proceso número 4 que se pierda un átomo de indio y un oxígeno molecular y que se vaya a un subcúmulo de justamente donde está la flecha, indio 1, oxígeno 2, y tengo a estos dos como cúmulos hijos, donde el cúmulo padre o el cúmulo madre tenía N indios y M oxígenos. En el proceso número 5 se puede separar solamente un oxígeno y en el proceso número 6 se separan 2 indios con un oxígeno cargado. Y entonces tengo que ver todas estas combinaciones con todos los cúmulos posibles que tengo. Entonces, esto es armar una serie de rompecabezas con un análisis combinatorio grande. Entre más isómeros tenga en mi cálculo, mejor será la representación que yo pueda hacer del experimento. Entonces, nos vamos a la siguiente tabla. Bueno, en la siguiente tabla lo que tengo es tengo una matriz en donde la primera columna, la parte izquierda ya está arriba. Cada uno de los renglones me está representando un cúmulo de óxido de indio. Por ejemplo, el primer renglón me dice que yo tengo indio 3, oxígeno 1, una vez ionizado. Y cuando me muevo de forma horizontal, estoy viendo todas las formas en las que este puede fragmentarse. Como el cúmulo es muy pequeñito, únicamente existe ocupación en las 2 primeras columnas y las columnas, la cuarta, quinta, sexta, séptima columna están desocupadas porque no hay más átomos. Pero sin embargo, si yo me muevo en el siguiente renglón, que sería indio 3, oxígeno 2, una vez ionizado, pueden ustedes observar que ahora ya hay prácticamente más canales de fragmentación. Cada una de las columnas de esta matriz representa un canal de fragmentación. Y si me sigo moviendo más y más y más y más para abajo, voy a ver que ya puedo ocupar todos los canales de fragmentación. En particular, voy a hablar de únicamente pocos ejemplos, los que tengo encerrados en líneas rectangulares de color rojo, que es indio 3, oxígeno 2, y uno más un poquito abajo, que es
indio 4, oxígeno 3, una vez ionizado. De ellos voy a hablar un poquito más en particular. Y ahora quiero mencionarles un poquito acerca de algo que espero hayan notado. Hay números que están en enfatizado, hay números que están en normal y hay números que tienen una sublínea abajo. Entonces, los números, en general, todos los números lo que representan es una forma posible en la que el cúmulo, cuando es iluminado, se puede fragmentar. Y como pueden ustedes, como yo tengo muchas posibilidades, todos los números que tengo van a corresponder a las formas en las que se puede fragmentar el sistema. Entre más pequeño en valor absoluto sea el número, va a ser un proceso, o entre menos negativo, va a ser un proceso más probable, porque es un proceso que es muy barato en energía. Por ejemplo, en el primer renglón, los dos números están en enfatizado y el más pequeño indicaría el canal más probable de fragmentación. Y los dos números están en negro porque experimentalmente la persona que hace el experimento los reporta como los dos canales existentes más probables, que son los únicos. O sea, aunque hay contribución al final del renglón, si nos movemos sobre ese renglón al último, podemos ver que esos canales son muy costosos en energía. Esos no están probables y el experimentalista dice que no aparecen ni de chiste. Entonces, en toda esta matriz, todos los números que están en enfatizado es que están reportados experimentalmente. Y cuando, además del enfatizado, tiene una línea, una sublínea en la parte inferior, quiere decir que la teoría y el experimento coinciden. Entonces, podemos ver que para el primer recuadro en rojo, nuestra teoría y el experimento coinciden. Para el segundo recuadro en rojo, podemos ver también que la teoría y el experimento coinciden y conste que no es un experimento sencillo de reproducir porque no es fácil obtener la fragmentación correcta si no se tiene una estadística suficientemente grande de isómeros. Voy a pasar a la siguiente transparencia para ilustrar cómo se ve el experimento. O cómo es. Perdón, antes que eso. Adelántalo, Nicolás, una vez más. Recuerden que nuestro cálculo es con pseudopotenciales. Y es con pseudopotenciales utilizando el método Siesta, el código Siesta, que es un código de distribución gratuita creado por españoles. Y es un código libre, ¿no? Hay mucha gente que lo primero que dice es, el cálculo es con Siesta. Y como es libre, pues no le creen. Y lo que hicimos nosotros fue un chequeo utilizando BAS y tenemos 4 procesos de fragmentación en donde comparamos nuestros resultados de Siesta, que corresponde al primer número en el paréntesis, y podemos ver que lo que predice Siesta, que es el lado izquierdo del paréntesis, y el lado derecho que predice BAS, podemos decir que los resultados están razonablemente en acuerdo. Entonces, nuestros cálculos, aunque sean pseudopotenciales y aunque sean con un código de distribución gratuita, son comparables a los que se realizan con BAS. BAS es un poquito más tardado, es por eso que,
aunque teníamos nosotros el VAS disponible, decidimos hacer los cálculos con siesta, ¿no? Entonces, digamos, esto es curarnos en salud y demostrar la confiabilidad de nuestros resultados. Ahora sí vamos a pasar a ilustración de los canales de fragmentación. Bueno, lo que tengo yo aquí es el cúmulo más pequeño, indio 3, oxígeno 2, una vez ionizado. En la parte izquierda está el resultado del experimento y cada uno de los, lo siento, esta es una palabra no pronunciable en Chile, cada uno de los picos del espectro que tengo yo aquí corresponde a una medición del experimento. Y, por ejemplo, sube un poquito el puntero, Nicolás. Por ejemplo, ahí tengo que indio 3, oxígeno 2, una vez ionizado, se parte, o sea, se fragmenta en un ion de indio una vez ionizado y en un paréntesis rectangular cuadrado, el siguiente subproducto es indio 2, oxígeno 2, pero la carga se queda en el indio. Y como este pico es el más alto de los 3 picos que tengo en este espectro, es el canal dominante, y lo cual quiere decir que debe de ser el canal de menor energía. Y ahora, si nos movemos con el puntero hasta el lado completamente derecho y en la parte superior, podemos ver que el indio 3, oxígeno 2, que tiene forma de cometa, se fragmenta en un ion de indio una vez ionizado y un cúmulo lineal de indio 2, oxígeno 2. El siguiente canal, en orden decreciente, bajamos el puntero un renglón. El siguiente canal en orden de energía sería que este cúmulo indio 3, oxígeno 2, se fragmenta en 2 pedazos. Uno es indio 2, oxígeno 1, y el otro es indio 1, oxígeno 1, que correspondería al segundo, al pico pequeño de la parte izquierda, al que está a la mitad. Nicolás nos va, el 2,1, ese sería el segundo canal probable. Y si ven ustedes ahí mismo, el siguiente sería el 3,1. El 3,1 es menos dominante en energía y el pico que está hacia abajo es el input, ¿no? Entonces, ese input se parte en 3 señales y como ven ustedes, podemos reproducir los 3 canales en la ilustración de cúmulos que tenemos a la derecha y podemos decir en qué lado se queda la carga de manera correcta. Y en el renglón de abajo, donde tenemos menos 2,68, nuestro cálculo coincide justamente con el experimento al señalar que es un canal posible y es el canal más probable, que corresponde a la señal más alta en el espectro de picos de la parte izquierda. Ahora nos vamos a la siguiente transparencia. En la siguiente transparencia, tenemos un sistema un poquito más complejo. Indio 4, oxígeno 3, una vez ionizado, y el espectro de la parte izquierda en experimental. De nuevo, cada uno de los picos tan agudos que tenemos corresponde a las fragmentaciones, y cada una de estas fragmentaciones tienen su correspondiente en nuestras predicciones. Y nuestras predicciones, que están a la derecha, que realmente coinciden con el experimento, nos dicen que en la parte de la derecha, un poquito al centro, el cúmulo padre, ahí donde está el puntero, donde tienes el puntero, un poquito más a la derecha, Nicolás, por favor. Un poquito más y tantito abajo, ahí, ese es el cúmulo padre. Al ser irradiado, se fragmenta y en orden de preferencia de canales de energía están los que tenemos en la parte de la derecha, y podemos ver que
coincidimos con el experimento en el primer canal, coincidimos con el experimento en el segundo canal y en el tercero y cuarto canal a nosotros nos queda de manera invertida, ¿no? Pero sin embargo, damos de manera cualitativa los canales que existen en el experimento. Podemos pasar uno más, una transparencia más. Tenemos un indio 5, oxígeno 4. De nuevo, más o menos, este es un cúmulo que en el estado fundamental es como un pequeño cuadrito. Los canales de fragmentación son los que se ilustran en la figura. De nuevo, el canal fundamental de fragmentación, que es el pico más alto, donde en la parte izquierda tenemos indio una vez ionizado. Podemos ver que coincide con el de la señal más alta del experimento. Entonces, bueno, es realmente satisfactorio tener, o sea, poder reproducir de manera experimental estos canales de fragmentación. Entonces, voy a pasar a el sumario y las conclusiones, y como me quedan unos pocos minutos, les voy a hablar acerca de otras cosas en las que estamos colaborando con grupos, con gente del seminario. Bueno, calculamos los estados fundamentales de dióxido de indio, vimos cómo eran las estructuras de menor energía, también vimos que hay una supersaturación. En la parte de supersaturación existe oxígeno molecular. También logramos más o menos de manera adecuada identificar los canales de fragmentación en la comparación del experimento. Y hay cosas que no podemos nosotros hacer con este cálculo, que son las fragmentaciones en cascada. Las fragmentaciones en cascada van más allá de nuestro cálculo, porque es probable que cuando se esté iluminando un cúmulo tenga más de una fragmentación. Entonces, estos procesos multicuerpo están más allá del cálculo que nosotros podemos hacer. Vamos a pasar a... bueno, esto está publicado, es un artículo, la siguiente transparencia, es un artículo que está publicado en 2018 como parte de la tesis de Rodrigo, junto con gente que nos ayudó o con sus directores en Valladolid. Y la siguiente es el trabajo futuro, que es en orden de prioridades era el siguiente. Estábamos tratando de estudiar con Eugenio la absorción de cúmulos bimetálicos de oro con platino en cúmulos pequeñitos de dióxido de titanio. Queremos saber cuál es la energía de formación de estos cúmulos. Esto estaba en el orden de prioridad 1, pero sin embargo, le pasa lo mismo que a los hijos. Dicen que a todos los hijos se les quiere igual, pero a unos más que otros. El siguiente problema en la siguiente transparencia es otro de los problemas que salió primero que el que tenía prioridad 1, que es una cosa que recién estamos, está aceptada, es el artículo que no nos aceptaron porque estaba en látex, y nos los pidieron que lo pusiéramos en Word, que es absorción de cúmulos de dióxido de titanio en grafeno, que son cálculos muy masivos, puesto que representar los sustratos es muy complicado, requiere mucho tiempo de cómputo. Nos pasamos a la siguiente transparencia, Nicolás. Aquí tenemos cómo se tienen cúmulos de dióxido de titanio atados en defectos que pueden ser vacancias o bien impurezas de átomos distintos. Esto lo tenemos, esto ya está por salir. Esperemos que salga antes de este año, cuando el departamento de la revista ponga a alguien que lo ponga en látex o lo pase de látex a Word. Y en la siguiente está la absorción cuando las impurezas, la siguiente transparencia, cuando las impurezas son de cobalto, que lo tenemos representado ahí,
Y también estudiamos sustratos como oro y plata, que sería la siguiente transparencia. Tenemos en la parte, en la siguiente, en la parte izquierda lo tenemos sobre de plata, en la parte derecha lo tenemos sobre de oro, y estudiamos una serie de anclas para los cúmulos de dióxido de titanio. Las anclas pudieran ser magnéticas o no magnéticas, o las anclas pudieran ser defectos, y calculamos las energías de absorción y cómo dependen las distintas poblaciones electrónicas. Esto que tenía prioridad 2 ya realmente está prácticamente aceptado, y otras de las cosas en las que también nos vamos a ver involucrado en la siguiente transparencia es en jugar con Legos, o sea, construir sólidos, hacer básicamente lo que sería nanociencia, agarrar cúmulos pequeños de dióxido de titanio, sumarlos o combinarlos de alguna manera y formar sólidos. Dióxido de titanio tiene como dos estados fundamentales en volumen: la fase anatasa y la fase rutílica, que es en la parte inferior, que están ilustradas a izquierda y derecha de la flecha. Y lo que hemos demostrado, que es otra de las cosas que estamos haciendo ahorita, es que la fase anatasa y la rutila se pueden obtener cuando se suman, que sería la parte central de la presentación, cuando sumamos titanio 2, oxígeno 4, cuando lo sumamos 2 titanios, 2, oxígeno 4, cuando lo sumamos en paralelo y cuando lo sumamos en perpendicular y aplicamos condiciones periódicas y acomodamos en una red de Bravais, BCC, podemos tener la fase anatasa y la fase rutila, y las posibilidades de formar sólidos son infinitas. Podemos pasar a la siguiente. Podemos pasar podemos ver que son infinitas porque tenemos 14 grupos cristalográficos de Bravais, y en la parte izquierda tenemos cúmulos de dióxido de titanio en el estado fundamental, y entonces podemos usar estos cúmulos como si fueran superátomos y acomodar en cada una de las 14 redes de Bravais, optimizar el sistema, aplicar condiciones periódicas, optimizar sin restricciones espaciales, y podemos obtener una cantidad infinita de sólidos, que son los siguientes, la siguiente transparencia, donde podemos ver que podemos formar sólidos que en energía se encuentran muy cercanos a la fase anatasa y a rutilia, y la ventaja de estos sólidos es que tienen una porosidad muy grande, y en cada uno de estos poros podemos almacenar ya sea materiales magnéticos, o podemos almacenar hidrógeno en el caso de baterías o almacenamiento de hidrógeno, y estos sólidos son una cantidad de sólidos enormes con morfologías muy, muy distintas y cuyas energías no están muy alejadas del estado fundamental. Y finalmente una transparencia más. Una más nos indica otro sólido con otra morfología diferente, y en donde podemos almacenar una gran cantidad de cosas que ya sea bien para transportar o bien que se pudieran utilizar como cápsulas para transportar medicamentos, puesto que dióxido de titanio es prácticamente biocompatible. O sea, nos podemos tomar esto e introducir medicamentos ahí, y estaríamos trabajando con nanocápsulas de nanomateriales que podemos poner en el interior de este sistema. Y bueno, aquí paro, no voy a abusar ya más de su tiempo, y si hubiera preguntas, comentarios acerca de la charla y los puedo responder con mucho gusto, lo haría. Ok, entonces le damos las gracias al profesor Faustino por esta interesante charla. Si hay preguntas, pueden ustedes mismos activar su micrófono.
Y... Yo tengo como una media docena. No, pero puedo dejarlas en dos. Puedo dejarlas en dos. Bueno, lo primero es que una la respondiste ya después, que me imaginaba que estos fragmentos, cuando se produce esto, pueden quedar inestables, y tú dijiste que no iban a seguir la cascada, o sea, lo que sale, sale y no se sigue fragmentando. Así que pero de todas maneras, pese a eso, yo estoy impresionado por la combinatoria que surge en esto. O sea, yo quisiera preguntarte cómo manejan todas las posibilidades de combinatoria, de qué números estamos hablando para lo que tú presentaste en tu tabla, cuántas combinaciones han manejado, porque así a priori se ve como un número enorme de posibles combinaciones. Podrán dejar de lado algunas que ya son inestables de la partida, pero aún así, para los tamaños que llegaste a mostrar, las más grandes, en donde rondaba la docena de átomos por lo menos, se ve una cantidad de posibles fragmentaciones, lo que es una combinatoria muy grande. Esa es la primera pregunta y tengo una segunda. A ver, Nicolás, para responderle al profesor Vogel, te voy a pedir que vayamos a la transparencia 23. Están numeradas. Sí, o sea, yo sí puedo ver el numerito. ¿Esa es la 23 o no? Sí. No, esa no es. No, sube un par más, Nicolás. Sube. Ahí está bien. No, en la que sigue. Ok, bueno. Este es un cúmulo relativamente grande. Mira, te voy a decir, el cúmulo más grande que nosotros intentamos fue indio 6, oxígeno 7. Indio 6, oxígeno 7 ya son 13 átomos. Entonces, partir eso, te puedes dar una idea que el número de particiones es enorme. El número de particiones es enorme. Y sí, y lo que tú tienes para representar es un cierto número de isómeros. Entonces, conforme se va haciendo más grande el sistema, las predicciones van siendo más pobres porque hay muchos canales que no van a ser el que tú estás estudiando. Entonces, yo te puedo decir que, por ejemplo, para indio 4, oxígeno 3, teníamos no menos de 2,000 distintos cúmulos. O sea, claro, no menos de 2,000 cúmulos, ¿no? Y lo que se hizo es, se escribió una matriz que se encargó de hacer todas las combinaciones, y hizo todas las combinaciones y nos arrojó las mínimas dentro de la población que nosotros teníamos. Y entonces, ya te podrás imaginar, o sea, tratar de explicar un canal de fragmentación de un sistema puro, por ejemplo, cobre 22. Se me ocurre un sistema puro, que es un cálculo que tenemos con gente de Guanajuato, que es un cálculo puro, ya perdón por lo que voy a decir, que ya ahora tiene uno que ser muy políticamente correcto. Es un trabajo de negros. O sea, es un trabajo que únicamente harían los mexicanos en Estados Unidos porque los americanos no lo quieren hacer. O sea, es un trabajo muy, 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 muy pesado, ¿no? Entonces, hicimos lo que pudimos hasta que Rodrigo dijo, el próximo cúmulo lo calculan ustedes, porque yo ya no quiero calcular. Bueno, en este punto yo quisiera intervenir porque yo estaba por decirlo, o sea, no cualquier estudiante te va a aceptar esta enorme cantidad de cálculos, si es enorme, si la combinatoria es enorme. Solamente si ese estudiante además es tu hijo, le puedes...
O sea, es que no se podía negar, porque lo digo yo, que soy tu padre. Entonces... Sí, bueno, yo me imagino. La verdad es que estoy impresionado. Quisiera pasar a la otra pregunta, porque la verdad es que es suficiente. O sea, uno se da cuenta que aquí hay esa matriz, no quiero ni siquiera imaginármela. Me imagino que Rodrigo debe haber tenido pesadillas con esa matriz. Mira, la otra pregunta es más sencilla. No sé si Nicolás puede llevar más atrás a donde habló de los modos normales. Dale para atrás, dale para atrás, dale para atrás, dale para atrás, dale para atrás. Ahí estamos. En estos modos normales, cuando tenías aquí, a mí me confunden dos cosas. Las unidades de la frecuencia y por qué aparecen frecuencias negativas. Frecuencias negativas no las entiendo, no las creo. Bueno, Salvo que estés presentando otra cosa. a ver, ¿cuál frecuencia? ¿A dónde te refieres, Eugenio? 9 dice frecuencia menos 0.49 y tan negativas para abajo. Bueno, mira, hacer cálculos de frecuencias, hacer cálculos de estructura electrónica, esto lo debe de saber muy bien Patricio. Hacer cálculos de estructura electrónica, de modos electrónicos, requiere de mucha precisión. Hacer cálculo de frecuencias requiere de un orden de precisión más para abajo. Estos numeritos muy pequeñitos que son tener menos 50 es prácticamente equivalente al 0, Eugenio. O sea, esos modos son justamente los modos de rotación. O sea, la calibración de frecuencias es muy delicada. Los cálculos en fonones, o sea, si hacer un cálculo... ¿En qué unidad estamos hablando aquí? Porque para tener, tú me dices pequeña, entonces si es frecuencia, es energía. Centímetros a la menos 1. ¿Perdón? Centímetros a la menos 1. Ah, ya esto ya me ubica un poco. O sea, son centímetros a la menos 1. Y así es que te digo, ese menos 30 uno puede decir, cuando tú tienes menos 50 o tienes menos 30, tú puedes decir que prácticamente anulaste ya la frecuencia de rotación. No, si ahí sí. No, si los tomo todos como 0, te creo. Pero no me venga a vender frecuencias negativas porque no te las compro. No, ni imaginarias. No, de ninguna manera. Bueno, yo ahí paro, gracias. Gracias, Eugenio. Ahora tiene la mano levantada Fabián. Creo que puedes abrir, sí, puedes abrir tu micrófono. Sí. Tengo dos preguntas como Eugenio. Primero, creo que en una de las primeras láminas mostraste estas estructuras en diferentes, estas. Yo tengo, la pregunta es, ¿tienes qué tipo de algoritmos utilizas para recibir todas las estructuras? Porque me imagino que esos son solamente las estructuras de mínimo, pero... sí, esas son las estructuras de mínimo. Sí. Mira, estos están hechos de manera artesanal, en el sentido de que cúmulos de óxido de indio cúmulos de indio puro, de menos de 10 átomos, los conocemos en su estado fundamental todos. O sea, los tenemos calculados. Entonces, una de las técnicas era usar los estados fundamentales de indio y saturarlos con 1, con 2, con 3, con 4, con 5 oxígenos. ¿Ok? Uh-huh. Y, por ejemplo, agarrábamos indio 6 y poníamos 1 oxígeno, 2 oxígenos, 3 oxígenos, 4 oxígenos, etcétera.
y agarrábamos indio 5. Indio 5 es indio 6 es octaedro, indio 5 es hexaedro. Y lo saturas con 1, con 2, con 3, con 4. Luego, muchas de estas estructuras van a ser deformadas. Entonces, por ejemplo, si tenías indio 5, oxígeno 4, a ese indio 5, oxígeno 4, le ponías un indio más. Entonces, por así decirlo, era decorativo. Son decorativas. O sea, hubiéramos querido tener algún algoritmo genético, aunque yo la verdad tengo mis reservas acerca de los algoritmos genéticos, porque Entonces es hecho todo de mano. Poner otro... sí, Sí. o sea, Ok. te digo, yo tengo mis reservas con respecto a los algoritmos genéticos porque tienen muchos puntos ciegos. O sea, tienen muchos puntos que no visitan la superficie de energía constante. Y yo me he dedicado a calcular cúmulos de sistemas, de distintos sistemas, desde hace aproximadamente 15 años, y creo que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Hay un olfato que te da el calcular o estar calculando mucho tiempo cúmulos. La respuesta es a mano. Ok. La Tenías otra, segunda, Fabián. la Sí. segunda pregunta que tengo es sobre esto de fragmentación de los clases de indio 2, oxígeno 3 o em, eso, la comparación con los experimentos. Que sería, la primera sería indio 3, oxígeno 2, que es el primero que tenemos. Sí, primero o el segundo, es lo mismo, porque seguimos con eso, creo que es lo mejor. Que yo veo que ustedes tienen estos canales de fragmentación y también tienen los tres los tres canales, pero como yo veo correctamente, la energía no corresponde a la intensidad experimental. En la manera que este canal con la energía pequeña Mira, tiene el el, señal más grande, pero no, a ver, espérame. El canal de fragmentación más probable siempre va a ser el más barato. sí. Y el más barato va a ser el número negativo más pequeño. Y Sí, esto se correlaciona con la altura de la señal. La sí, altura sí, de sí, la señal es el eso es canal de obvio. fragmentación más probable, que es la señal más alta, la cual corresponde o la cual correspondería a la energía de fragmentación menos negativa, que sería la que nosotros predecimos que correspondería a la señal, puesto que esa es justamente la forma en la que los experimentalistas reportan su medida. Lo que ellos ven es que el proceso más probable, del cual tienen más eventos, es un indio una vez ionizado y un indio 2, oxígeno 2, neutro. Eso es lo más abundante que tienen ellos. Pero de manera simultánea, los otros también están presentes. Sí, aquí quiero referir es que la correspondencia de los otros dos señales no es como la energía, porque este con el donde falta el oxígeno tiene la energía menos negativa que eso donde falta eh, INO. Entonces, mi Mira, pregunta es si
eso es un problema de la calculación de la energía, o es más un problema del experimento, que quizás es también necesario no solamente mirar a la energía, pero por ejemplo, mirar a las barreras de la fragmentación, porque yo espero que eso no es solamente tiene un factor termodinámico, pero también cinético. Bueno, vamos a ver, el experimento es mucho más complejo que el cálculo que nosotros hacemos, porque nuestro cálculo en realidad es un cálculo a 0 grados. O sea, todos los cálculos de DFT son a 0 grados. Y en el experimento, por más que se baje la temperatura, no se puede bloquear completamente los efectos de la entropía, porque siempre hay una temperatura finita a la que se hace el experimento, ¿no? O sea, el experimento es más complejo que lo que nosotros podemos representar. O sea, Sí, para sí, nosotros, para sí, o sea, nosotros poder haber detectado al menos el primer canal como el canal con la energía más económica, o sea, ya, digamos, ya es, para nosotros ya es buen indicio. Este, y hicimos, bueno, a ver, te comento. Rodrigo, una vez que terminó esto, como ya tenía toda la metodología, se fue a buscar datos de óxido de cobalto, óxido de hierro, óxido de níquel, y también trató de reproducir los canales de fragmentación. Y en muchos de ellos podemos decir que al menos la parte dominante del experimento está bien representada. El experimento, decir que podemos nosotros remedar completamente el experimento sería muy pretencioso, porque DFT no incluye temperatura. O sea, estamos conscientes, ¿no? O sea, estamos conscientes de eso. ok, gracias. Ok, le damos las gracias a Fabián. ¿Tiene la mano levantada Eduardo Cisternas? Sí, Faustino, muy bonito tu trabajo, muy lindo. Se nota que hay un montón de cálculos ahí detrás. Eh, yo tenía algunas preguntas que ya en parte las hizo Fabián, pero me queda solo una bien cortita que es que siempre ha surgido, digamos, y no quiero dejar pasar la oportunidad de hacerla ahora. Tú calculas en la fragmentación con uno de los, digamos, cúmulos ionizado. ¿Cómo se hace eso en la práctica, en el código, en el cálculo? Hay que quitarle Bueno, un... no, bueno, eso es relativamente fácil, Eduardo. O sea, por ejemplo, si esta te puede permitir manejar ionización directamente, ¿eh? O sea, Ah, de entrada todos los cálculos en siesta son neutros, sí, pues, pero tiene banderas que te permiten poner carga neta de un electrón, 2 electrones, 3 electrones. O ah, sea, tú los perfecto. puedes Ya. cargar. O sea, el código, si esta te lo permite, tiene banderas para hacer eso directamente. Ah, ok. Ok, lo voy a mirar entonces. Eso era, muchas gracias. Bueno, si quieres te puedo mandar la bandera directamente, ¿eh? Ah, ok, eso sería mejor. O sea, Gracias. sí, eso es muy fácil, porque de hecho la instrucción es net charge, eh, net charge punto, y luego pones la cantidad de carga que tú Ujú. quieras. Es muy fácil, Eduardo, ¿eh? Ok, muchas gracias. Pero, a Sea ver, Eduardo. nosotros quisimos hacer el cálculo encargado, en sistemas cargados, porque el experimento era cargado. Claro, exacto. Gracias. Ok. Pepe tiene la mano levantada, por favor. Hola,
Buenas tardes, Faustino. Hola, Pepe. ¿Qué tal? Disculpa que ¿Cómo está? pude entrar unos minutos después que empezaras porque tuve problemas para conectarme, pero la agarré bien a la charla, así que la pude seguir. Este, así que bueno, me gustó mucho la charla. Y primero un comentario respecto de lo que decía Eugenio, que de la combinatoria de estos problemas, que justamente yo había visto algo de fragmentación desde los modelos matemáticos para describir fragmentación, que son unos trabajos de Krapivsky, incluso ha pasado alguien que conoce bien Eugenio, que es Sif, este, por estos modelos, y bueno, digamos, después le puedo pasar a Eugenio esa referencia porque son interesantes, son un poco en el sentido de muchas cosas combinatorias que ha hecho Eugenio. Es más, este Krapivsky es el mismo que ha trabajado los sistemas de Cameros en una dimensión. Son trabajos bueno, que yo estoy seguro que a Eugenio le van a gustar. Y a mí me gustó mucho tu charla porque yo había visto estos modelos teóricos a lo sumo aplicados a problemas de degradación de polímeros, pero bueno, me gustó mucho esta perspectiva de la aplicación que vos le diste, así que bueno, ese era uno de los comentarios que te quería hacer, un poco vinculado Ok, también gracias. de la pregunta de Eugenio, que digo, me doy cuenta que detrás de esto hay un problema matemático pesado. Y después, otra cosa que te quería consultar es sobre lo último que mostraste, sobre el problema ese de absorción que tenés ahí por publicar. Este, una cosa es si, porque, bueno, como lo pasaste ya sobre el final, ¿pudieron calcular en alguna energía de interacción lateral entre las moléculas absorbidas? A ver, espérame, déjame, le pido a Nicolás, eh, si te puedes colocar en en esa. ¿Te No, refieres a ese, Pepe? más adelante, más adelante. Claro, en este trabajo, digamos, ahí han hecho el cálculo es de una molécula absorbida en la superficie. Sí, sí, Ajá. una molécula Y, absorbida en la superficie. se podría calcular una energía, por ejemplo, de ver algo de una interacción lateral con una molécula más, o es un cálculo imposible eso. A ver, se puede hacer, se ha hecho, pero hay que tener cuidado en una cosa, Pepe. Que tú date cuenta que todos estos cálculos que tú ves aquí, por ejemplo, el que estás viendo ahorita, ese, si no mal recuerdo, los átomos de carbón que están ahí, que no están representados todos, son aproximadamente 110 átomos de carbón. Claro, claro, es O muchísimo. sea, lo cual quiere decir que son aproximadamente 12.5 como por 12.5 Armstrongs. Claro. Y después, esto es una super red de eso, o sea, es una plaqueta de 110 por 110 que se replica con condiciones periódicas. Claro. Entonces, si tú quisieras hacer una interacción lateral, entonces esos 110 tendrían que ser, por ejemplo, a lo mejor, qué sé yo, 4 veces eso, para que si tú pones, digamos, dos átomos y quieres ver la interacción lateral, que las imágenes no se vieran entre sí. Está No bien, sé si me claro. estoy, no Sí, sé si me sí, estoy sí, sí, explicando. sí, sí, sí. Claro. Entonces, No, mira, por ejemplo, yo te pudiera decir, la interacción entre un átomo, digamos, un adátomo y el otro, yo me aseguraría de que por lo menos estuviera 3 o 4 Armstrongs alejado de los bordes de la celda, como para asegurarme que las interacciones se pueden apagar. ajá.
Entonces, sí se pueden hacer. El problema es que son costosos. Si tú tienes máquinas y memoria, lo pudiéramos intentar, Pepe, ¿eh? Ajá. No, porque digo, me interesa, es más, te iba a pedir que después cuando lo tengas esto, si pudieras mandármelo, porque, digo, basándonos en los cálculos de energía que vos podés hacer muy bien, nosotros podríamos hacer simulaciones para extender esto y ver, por ejemplo, calcular isotermas de absorción y ver qué tipo de estructuras se pueden armar en la superficie, que digamos son cosas que nosotros tenemos algunos modelos y nos resulta interesante ver algunos sistemas experimentales y comparar con algunas cosas teóricas que tenemos nosotros, como te digo, de cálculo de isotermas de absorción, entropía y ese tipo de cuestiones, ¿no? Que O podríamos sea, usar como datos ajá. básicos esto y después nosotros hacer una simulación extendida, digamos, ¿no? Ujú. Mira, te voy a mencionar algo. Por ejemplo, interacción vacancia-vacancia en grafeno se ha hecho. O sea, por ejemplo, o sea, que una vacancia de alguna manera es un tipo de átomo Ajá, claro. que deforma la red. Entonces, tú puedes poner dos vacancias a una determinada distancia y ver cómo cambia la interacción vacancia-vacancia con la distancia. El problema es que cuando tú separas las vacancias o cuando tú separes los átomos, debido a que lo que tú tienes no es un sistema infinito, sino es una supercelda grande, va a llegar un momento en que cuando lo estés separando, en realidad se van a estar acercando Claro, claro, periódicas. claro, Entonces, claro, claro, entiendo. depende de qué tanto lo quiera uno separar. Pero de poderse hacer, se puede hacer, Pepe. Bueno, muchas gracias, Faustino. Ok, no sé si hay más consultas, preguntas. No, si no, entonces le agradecemos al profesor Faustino por la charla. Muchas gracias también a todos los presentes y los dejamos invitados también para el 15 de septiembre, ya donde el profesor Baxon Carvalho de la Universidad de Viçosa en Brasil nos va a brindar la siguiente charla. Bueno, pues les agradezco mucho y muchas gracias por la Muchas paciencia de gracias escucharme. por esta charla, Nicolás, Faustino. muchas gracias por tu ayuda. Sí, no hay por qué. Te agradezco mucho. Gracias, Bueno, Faustino. Chao, que estés bien. Gracias, Chao a chao, Geranio. todos. Chao a todos. Chao, Chao a todos, que chao a estén todos. bien. Hasta Chao. luego. Chao, que Chao, estén bien. chao. 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 Chao.